El 20 de junio del año 2010 se convertía en la Noche Negra de El Salvador, noche en la que alrededor de 17 personas perdieron la vida en uno de los peores ataques perpetrados por las pandillas. Mexicanos es uno de los municipios más grandes ubicados en el departamento de San Salvador, El Salvador. El 20 de junio del año 2010 sería el escenario de uno de los ataques más crueles y violentos perpetrados por pandilleros del barrio 18 en contra de la población. El hecho aconteció alrededor de las 7:30 de la noche, cuando un bus de la Ruta 47 que hace su recorrido de Mexicanos a San Salvador fue interceptado por un grupo de personas con armas de fuego. Lo desviaron a una colonia solitaria llamada Colonia Jardín. En ese lugar comenzaron a disparar, lo que hizo que las personas a bordo, alrededor de 30, entre niños, jóvenes y adultos, comenzaran a agolparse en la parte trasera del bus, mientras veían cómo estos individuos rociaban de gasolina la unidad para posteriormente incendiarla con ellos adentro. Todo comenzó un día antes, el 19 de junio de 2010, un miembro del barrio 18 conocido como Crayola fue asesinado en una balacera en Mexicanos. Este era hermano y cuñado de los autores de la masacre que se llevaría a cabo un día después de este hecho. Sus compañeros escucharon que los responsables habían huido en un microbús de la Ruta 47 hacia una de las colonias controladas por la pandilla rival, llamada MS-13. Su venganza apuntó por lo tanto a ese mismo transporte y a esa misma ruta. Era la manera de dejar claro a sus rivales que el crimen no quedaría impune, siendo personas inocentes sus víctimas que nada tenían que ver con el asesinato anterior. El 20 de junio, horas antes de la terrible masacre, hombres de la 18 dispararon contra un microbús que venía de aquella misma colonia gobernada por la pandilla MS-13, muriendo una niña y el conductor del transporte. No está claro si este primer ataque fue producto de la desorganización interna de la pandilla 18 o si pretendían distraer la atención de la policía, de lo que minutos después se convertiría en su atentado más sangriento. Ese domingo 20 de junio era un día lluvioso, pero eso no impidió que María Jesús Orellana estuviera vendiendo, como cada uno de los 7 días de la semana. En temporada de lluvias, aprovechaba también para vender paraguas. Mi mamá se dedicaba a lo que había en cada época, recuerda su hija Isamar. Esa misma lluvia fue la que hizo a María Jesús apresurarse a tomar el microbús de la Ruta 47, que la llevaría ya de noche de regreso a casa, ubicada en la colonia Montreal, territorio de la MS-13. Allí vivía con Isamar de 18 años y su otro hijo de 20. Isamar pasaba el fin de semana en casa de una amiga y su hermano trabajaba de noche, por lo que nadie esperaba en casa. A la mañana siguiente, una prima llamó a la joven para contarle sobre el ataque a un microbús y decirle que no encontraban a su madre por ningún sitio. Me preocupé, me regresé a casa y empezamos a llamarla por teléfono sin parar, recuerda Isamar, pero siempre saltaba el buzón. Otro grupo de pandilleros del barrio 18, algunos de estos ni siquiera llegaban a la mayoría de edad. Distinto al del primer ataque, había estado esperando al microbús de la Ruta 47, en el que viajaba María Jesús. En un punto de la zona, subieron y obligaron al conductor a desviar su ruta para acercarse al lugar donde había sido asesinado Crayola. Allí, dispararon contra una treintena de personas aterrorizadas que se agolpaban en la parte trasera del microbús, mientras veían cómo los pandilleros rociaban con gasolina la puerta, el pasillo del vehículo y le prendían fuego. Los pasajeros a bordo, con niños e incluso bebés, trataron de escapar desesperados por las ventanas a medida que el microbús
era consumido por las llamas, pero al salir envueltos en humo y fuego, algunos eran ametrallados por pandilleros que esperaban fuera. La tragedia no duró más que unos pocos minutos. 17 personas morían carbonizadas en el mismo lugar, o a los pocos días en los hospitales. Otros sufrían heridas de extrema gravedad. Entre las víctimas se encontraba un padre y su bebé de apenas 18 meses de nacida. Los vecinos recordaban el horror, los gritos de los pasajeros que simplemente regresaban a su hogar para reunirse con sus familias, pero aquella noche ya no llegarían a casa. Al llegar al lugar del atentado, a la mañana siguiente, a Isamar le dijeron que fuera directamente a la morgue para comprobar si allí estaba su madre, pero ella no perdió la esperanza y la buscó antes por todos los hospitales. La encontró en una unidad de cuidados intensivos. Tenía el 89% del cuerpo quemado y solo la pudo reconocer cuenta por el color azul de las uñas de los pies que ella misma le había pintado la semana anterior. Un detective le contó que un hombre que había sobrevivido fue quien ayudó a su madre a salir del microbús, pero que cuando lo hizo ya tenía las vías respiratorias quemadas. Los médicos no le daban esperanzas de sobrevivir. Recuerda que el primer día su madre tenía unas 5 máquinas conectadas. Al cuarto ya solo tenía una. El mismo detective me llamó para decirme lo que había pasado. Cuando vi la llamada, ya esperaba una mala noticia. Mi madre había muerto de un paro respiratorio, relata Isamar. Luego de este terrible hecho, la gente entró en una clandestinidad donde tenían mucho miedo de salir de casa. Nadie quería hablar, ni ser identificados, ni como sobrevivientes, ni como víctimas. Tras la muerte de su madre, Isamar y su hermano quedaron completamente solos y no querían estar en su propia casa, por temor a que alguien fuera a hacerles daño. Meses después de la tragedia, su hermano decidió emigrar de Mojado a Estados Unidos. Un tiempo después, también lo haría ella. Expertos coinciden en que la brutalidad de la masacre de mexicanos supuso un antes y un después en cómo la población salvadoreña pasó a percibir a las pandillas y, sobre todo, cómo las autoridades les hicieron frente desde entonces. Se esperaba que la administración del expresidente prófugo Mauricio Funes buscaría métodos para frenar a estos grupos delictivos que atentaban constantemente con la población salvadoreña, pero 2 años después terminarían firmando la llamada tregua, un pacto que estuvo vigente entre marzo de 2012 a mayo de 2014, realizado entre el gobierno del expresidente Mauricio Funes y las pandillas MS-13 y Barrio 18. Esto con el objetivo de reducir el número de asesinatos y extorsiones, a cambio de mejores condiciones carcelarias y ciertos privilegios de visita. Pero esto provocó más inseguridad en la población. Las pandillas se convertían en la principal preocupación de los salvadoreños, pues en apenas unos años, entre el 2011 y 2015, hubo más de 20.000 homicidios. 3 años después de este atentado, el 31 de julio de 2013, aproximadamente a 23 kilómetros de lo ocurrido, se llevaría a cabo la captura del autor intelectual de esta masacre, identificado como Gustavo Ernesto López Hueso, alias Tavo o Fox. Este era cuñado del pandillero asesinado conocido como Crayola. Este sujeto habría ordenado la terrible masacre. Según investigaciones, sería quien obligó al conductor del transporte a desviarse de su ruta para luego dispararle. También habría comprado el combustible con el que posteriormente sería quemada la unidad, con sus pasajeros a bordo, todo como venganza por la muerte de su cuñado.
Después de varios años de ser prófugo de la justicia, López Hueso al momento de su captura quiso pasar desapercibido, utilizando una identidad falsa, pero el cotejo de huellas dactilares no le permitieron seguir burlando la justicia. El imputado fue declarado de 17 homicidios agravados consumados, 12 homicidios tentados, así como daños agravados en uno de los peores y atroces hechos de violencia registrado en El Salvador. Fue sentenciado a 66 años de cárcel. Por otra parte, Carlos Oswaldo Ángel Alvarado, este sería hermano del pandillero asesinado conocido como Crayola, fue condenado a 410 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. Las investigaciones determinaron que existían suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraban su participación directa en los delitos que le eran imputados. Años después de esta terrible tragedia, llamada la Noche Negra de El Salvador, no ha sido olvidada por la población salvadoreña, a pesar que el actual gobierno del presidente Nayib Bukele ha llevado paz y ha frenado a estos grupos terroristas. Esta será una herida que quedará marcada en la población salvadoreña, recordando cómo a muchos hijos, hermanos, padres, un día les apagaron la vida sin motivo alguno. Gracias por escucharme y no olvides suscribirte para adentrarnos en la mente siniestra y conocer la historia de un crimen.